Recuerdo una vez que fui a un psicólogo cuando tenía insomnio. Llevaba ya muchos años de insomnio, no sabía qué hacer, había probado de todo. Y recuerdo que fui a este psicólogo y bueno, le comenté un poco lo que me pasaba, ¿no? Le comenté... Además creo que fui muy expresivo, muy explícito en el sentido de que le expliqué exactamente lo que me pasaba. Le dije pues que tenía miedo a no dormir, que me preocupaba mucho, que pues el tema del insomnio, que llevaba muchos años, ¿no? Y entonces él lo primero que me dijo, que fue como una consulta de estas que no te cobran, que es simplemente un poco para saber tu caso y a partir de ahí ver cómo se puede trabajar, básicamente me dijo, bueno, vamos a trabajar en ello, tal, terapia cognitivo-conductual, me habló un poco de eso y luego me dijo, vamos a hacer un test antes de empezar, digamos, con la terapia y quiero que me rellenes este test cuando vayas a casa, no sé qué. Y bueno, yo me llevé el test, llegué a casa y empecé a rellenarlo, empecé a leerlo y vi que el test estaba enfocado a cómo vivía mi vida, en el sentido de a qué hora me acostaba, si bebía café hasta 4 horas antes de irme a dormir, si hacía deporte a altas horas de la tarde. Y yo empecé a hacer el test y obviamente pues enseguida me di cuenta que se trataba un poco de la higiene del sueño, ¿no? De esta serie de conductas que nos invitan a decir, bueno, si tú estás teniendo un mal dormir es porque algo estás haciendo mal en tu día a día que está afectando a tu ciclo circadiano, a tu reloj biológico, vaya. Claro, yo a este psicólogo no volví a ir. De hecho le llamé y se lo comenté, dije, mira, a mí esto de la higiene del sueño no me parece y demás, y dijo, no, es por descartar ciertas cosas. Y es que yo en ese momento sabía que algo estaba pasando pero a un nivel interno, ¿no? Sabía que yo psicológicamente tenía algún tipo de problema a la hora de irme a la cama, que era un miedo. No sabía a lo mejor tanto como sé ahora de que si miedo condicionado, que si estrés postraumático, pero yo en el fondo sabía que había algo interno más que externo, ¿no? Porque de hecho la higiene del sueño la había llevado a cabo durante mucho tiempo en mi vida sin ningún tipo de éxito, ¿no? Y de hecho a mí siempre que me hablaban de centrar, digamos, mi problema a lo externo, a cómo estoy relacionándome con mi vida, cómo me estoy alimentando, como tal, yo siempre pensaba, ostras, yo conozco un montón de gente que se alimenta horrible, que fuma, que bebe, que se toma un Red Bull a las 10 de la noche y a las 12 está durmiendo, que lleva una vida sin cuidarse absolutamente nada, es decir, que lo externo no lo cuida absolutamente nada y aún así duerme bien. Entonces, ¿por qué yo duermo mal? Si realmente lo importante es cómo estás adaptando tu ambiente, tu vida, a tu dormir, si tanto influye eso, ¿por qué yo duermo mal? Si realmente llevaba una vida sana, dejé de fumar, la alimentación, la higiene del sueño, todo esto. Y esta pregunta es algo que me he ido haciendo y he ido reflexionando con el paso de los años, sobre todo cuando empecé a conectar con estas cosas que hablo siempre, ¿no? De mindfulness, meditación, yoga, ese poner el foco hacia adentro, ver cómo te relacionas tú con lo que te pasa en la vida, ver tus reacciones automáticas, observar tus pensamientos, siempre enfocado hacia adentro, ¿no? Observar qué está ocurriendo dentro en vez de observar qué está ocurriendo fuera, ¿no? Me apetecía reflexionar con vosotros porque sí que veo estos patrones en muchos de los comentarios que me dejan, y no solo en los comentarios, sino en comentarios de otras personas, de tu entorno, amigos, que te hablan, por ejemplo, de que este año 2020 ha sido horrible y que por eso están estresados e infelices, que por eso en el trabajo les va mal y son totalmente infelices y que no encuentran la paz. O sea, de alguna manera el ser humano tiene esa tendencia a darle una importancia excesiva, a mi punto de vista, a lo externo, ¿no? Lo que pase fuera es lo que me influye aquí dentro. Y en cierta manera es verdad, todo lo que está ocurriendo fuera nos está influyendo, nosotros no estamos... Digamos que nosotros, como seres vivos, formamos parte de la naturaleza, de la biología, de un todo, de las energías, y todo nos influye, los cambios climáticos, nos influye
nuestras relaciones sociales, nos influye nuestro trabajo, nuestro estatus social, nuestra economía, todo influye. Pero es cuando uno mira al interior y cuando aprende una serie de herramientas y técnicas para aprender a no ser reactivo hacia la experiencia externa. Es decir, si yo estoy oyendo ahora un ruido que me está molestando mucho y me está tensando, puedo reaccionar chillando, dejando de grabar, perturbándome, diciendo vaya mierda, no puedo grabar los vídeos por los ruidos, porque los putos vecinos, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y al final, digamos, dejar de grabar, ya me desmotivo, si es que no valgo para nada, etcétera, etcétera, ¿no? O puedo hacer que ese ruido esté perturbando, yo esté notando ese cambio, pero en vez de irme hacia el ruido y a reaccionar a ello, estoy observando lo que está pasando dentro de mí. Estoy observando que ha habido un cambio, que hay una tensión corporal, que hay unos pensamientos de hablar mal de los vecinos o de cagarme en todo, pero soy capaz de pararme y decir, ¿cuál es la respuesta? Ya no la reacción, sino la respuesta que puedo hacer yo ante este ruido. ¿Qué puedo hacer ante este ruido? ¿Cómo me lo puedo tomar? ¿Qué es lo que me conviene en estos momentos? Ese dar un paso hacia atrás y darte la oportunidad de elegir cómo responder hacia tu propia experiencia es algo muy liberador y tiene mucho que ver con la felicidad realmente. Porque cuando somos reactivos, cuando estamos tan pendientes y nos creemos que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es lo que va a hacer que nosotros seamos felices o infelices, al final estamos adoptando una actitud muy pasiva, una actitud dependiente de lo que ocurra en mi alrededor, ¿no? Y es injusto en cierta manera porque el ser humano ha sido dotado por esta evolución y esta capacidad que hemos ido desarrollando. El ser humano es capaz de tener conciencia, tenemos conciencia, tenemos la capacidad de observar nuestros estados internos antes de reaccionar a ellos. Y todo ser humano, en teoría, tiene esta capacidad por esta parte prefrontal que tenemos en el cerebro, ¿no? Entonces, cuando uno siempre está hablando de lo externo, de no soy feliz por esto, no duermo por esto, mi trabajo no me va bien por esto, o sería feliz sí, con condicionantes, al final nos estamos tratando como si fuéramos seres pasivos como lo es mi perro, que mi perro es un ser reactivo. Yo lo noto, tiene unas respuestas automáticas de miedo, de huida, de lucha, de juego, es un perro que es muy reactivo a lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Pero nosotros no tenemos el cerebro de un perro, tenemos un cerebro mucho más evolucionado y tenemos esa capacidad de pararnos y observar qué está ocurriendo dentro, observar nuestro interior y ahí elegir la respuesta que queremos, ¿no? Y el ejemplo con el ruido lo podemos aplicar a cualquier cosa, ¿no? Este 2020, por ejemplo, todo el mundo está maldeciendo este 2020, todo el mundo dice que a ver si se va ya porque así son felices, ¿no? Y esta misma gente que de alguna forma está culpando a lo exterior, ¿no? Le está dando esa responsabilidad de su felicidad, se la está dando a lo que está ocurriendo fuera, ¿no? Todas estas personas son las mismas que decían que no eran felices en 2019 por otro motivo, por el que sea. Siempre va a haber un motivo porque siempre se va a utilizar como una excusa. Porque si nos mostramos reactivos a nuestra experiencia sin hacer caso a esa capacidad que todos tenemos de responder a la experiencia, al final cualquier cosa va a perturbar nuestro estado y cualquier cosa va a ser la responsable de nuestro estado anímico y actual, ¿no? Si me permites un pequeño inciso, quería decirte que ya soy profesor de Mindfulness, acreditado por Respira Vida, y que a partir de ya estaré organizando cursos de meditación, cursos de Mindfulness, de 8 semanas, también talleres, también haré cosillas para el insomnio que tengo pensadas. Y me gustaría que si te interesan todos estos temas, me sigas en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde publicaré los siguientes cursos. Además, debido a la pandemia, todos los cursos que haga serán en formato online, en vivo. Es decir, yo estaré dando los cursos a través de Zoom y tú podrás
seguir los mismos a través de Zoom, desde tu propia casa, independientemente de la zona en la que vivas, ¿no? Si estás interesado en cambiar tu vida, en aprender a ser feliz, en superar algún tipo de problema relacionado con el estrés, con la ansiedad, con el insomnio, con la depresión, te invito a que me sigas en las redes sociales y que estés atento a esos próximos cursos. Y al final, un poco la idea es entender que hay cosas que están pasando en la naturaleza, no son ni buenas ni malas, pues hay un virus, esto no es la primera vez que pasa, ¿no? Y estamos ante una situación de cambio, ¿no? Un cambio muy importante. Y una respuesta a esta experiencia sería, bueno, ¿cómo me adapto yo a este cambio, ¿no? ¿Qué puedo hacer? En vez de esperar a que cambie el entorno, cambiar tú con el entorno. De hecho, esto Darwin hablaba mucho de ello, ¿no? Y decía que el ser que mejor sobrevive no es el más fuerte, ni siquiera el más inteligente, sino el que mejor se adapta a ese cambio que la naturaleza nos propone constantemente. Constantemente hay cambios, ¿no? Y bueno, toda esta parafernalia de la que estaba hablando tiene que ver mucho, creo que fue Buda el que lo comentaba, tiene que ver mucho con que el sufrimiento humano es algo que tiene que ver más con nuestra relación con las cosas que nos pasan. Es decir, que no nos molestan o no nos perturban las cosas que pasan en el exterior, sino nuestra relación con las cosas que pasan. Esto viene a explicar por qué dos personas que le pasan lo mismo, por ejemplo, una persona la despiden del trabajo y a la otra también, ¿no? Dos personas que las despiden del trabajo. La interpretación y la actitud y la respuesta o la reacción ante ese suceso de esas dos personas puede ser totalmente diferente. En una puede ser alegría y en otra puede ser tristeza, en una puede ser me voy a suicidar y en otra puede ser es una oportunidad de cambio. Entonces, ¿qué está mediando ahí para que un mismo suceso haga que dos personas se lo tomen de manera diferente? Pues es esa actitud, esa capacidad de adaptación al cambio, esa capacidad de ir más hacia lo positivo, hacia no me sirve de nada preocuparme, voy a ocuparme de lo que está ocurriendo. Y esto es para mí la grandísima noticia. Esto es algo que se puede desarrollar en todos los seres humanos porque tenemos la capacidad para ello. Porque la otra cosa que quería comentar en este vídeo es que yo antes veía estos vídeos de coach, de gente que se dedica un poco pues, a motivar, ¿no? Y hablaban siempre de la actitud, ser positivo. Y yo pensaba que esta característica, tener actitud, ser positivo, era algo que o tenías o no. Yo miraba a otras personas con admiración y con cierta envidia también, ¿por qué no?, cuando veía cómo se tomaban las cosas en la vida, ¿no? Pero cuando he descubierto que uno puede reeducar a su cerebro, que uno puede cambiar su mente, su forma de ver las cosas, su forma de actuar, en vez de reaccionar con sus patrones mentales, responder con nuevos pensamientos, que uno pueda hacer esto es maravilloso, porque al final el mensaje que quiero transmitir es eso: tú tienes la capacidad de, si quedarte con la excusa de que no te va bien en la vida o que eres infeliz o que tienes un problema por algo externo, algo que te ha tocado, y algo externo también puede ser, me refiero a una enfermedad, ¿no? Pues me ha tocado esta enfermedad, vaya mierda, ¿no? Pues soy infeliz porque tengo esta enfermedad. O sea, me refiero siempre a no darle la responsabilidad de tu estado a ti mismo. Tú tienes esa responsabilidad, tú puedes elegir cómo tomarte las cosas. Y obviamente no es fácil, no es una cosa que uno mañana diga, es verdad, psicología positiva, ley de atracción, voy a empezar a repetir lo bueno que soy y tal. No, con la mente, trabajar con la mente es algo que requiere cierta intención, requiere un esfuerzo especial, porque la mente es como una especie de animal salvaje al que si nos acercamos con mucha fuerza y la insistimos y queremos que cambie radicalmente, vamos a tener problemas, esa mente se va a rebotar, va a luchar contra nosotros, sino que lo que tenemos que hacer es como ganarnos a esa mente y ir convenciéndola de que no importa tener la razón en la vida, lo que importa es ser feliz. Y si uno está haciendo las cosas para alcanzar esa felicidad, todo irá bien. El resto quizás sobre, ¿no? En definitiva, el mensaje es que entendamos que tenemos el poder para ello.
Tenemos que aprender a empoderarnos de nuestra experiencia, aprender a responder a nuestra experiencia en vez de reaccionar. Y solo así alcanzaremos esa ansiada paz, esa ansiada felicidad mental. Never mind, I find some like you. Always nothing.